buenas tardes a todos, aunque no llevará el micrófono, estamos todos muy reunidos, muy cerquita, pero bueno. Bueno, me vais a permitir la licencia de deciros que estamos preparando los actos como cada año con motivo de la celebración del día más importante para todos los andaluces, como es el Día de Andalucía. Gracias al considerado por el Parlamento andaluz como padre de la patria andaluza, como fue Blas Infante, gracias a él tenemos todo lo que tenemos. Él perdió la vida, pero nos dejó un gran legado y que estamos pensando en hacer una serie de actividades con ese motivo para el mes de febrero. Vamos a hacer una conferencia taurina acompañada por una exposición de carteles de toros. También estamos pensando en traer a un maestro de élite. Estamos negociando con 2 o 3 que son toreros consagrados. También vamos a hacer una velada flamenca aquí en nuestro local. De hecho, la conferencia taurina y la exposición también la vamos a hacer aquí. Daremos lectura al fragmento de la obra pionera del andalucismo, a una de las más difundidas, como es el Ideal Andaluz de 1915. Se trata sobre la problemática histórica y social de Andalucía. La comida mensual, que seguimos a partir de este mes, continuamos con las comidas mensuales. La del mes de febrero todavía no la tenemos cerrada, pero ahí andamos en lo que traeremos a relevancia. Perdón. Sí que os recuerdo que este martes, el día 24, el martes 24, la de este mes de enero, traemos a Manu Reyes, que es el presidente provincial del Partido Popular y es él el que viene a comer con nosotros. Esas son unas comidas para los que no nos visitáis o no nos acompañáis a estas comidas. Es una comida mensual que ya llevamos, creo que 4 o 5 años haciéndola. La hacemos en el restaurante Salamanca, que en un principio fue una comida de amigos y ya se ha convertido pues, en una comida que no puede faltar cada mes y que cada mes hacemos estas comidas. Tiene mucha aceptación y de momento vamos a continuar haciéndola. Si algún día tenemos que dejar, pues la dejaremos y no tendremos ningún problema. Lo que sí sé es que tiene mucha acogida, pero tenemos un espacio muy reducido, porque el espacio solamente son 45, apurándole un poquito 50 personas, pero nada más, porque el comedor que nos ofrece el restaurante Salamanca solamente tiene esa capacidad y tampoco queremos irnos a otro más grande, o sea que quiero decir que estamos así vamos. Y dicho esto, pues vamos a agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia aquí. Vuestra asistencia aquí. Vamos a dar la bienvenida a Loli Cañadas, que es la presidenta del Centro Cultural Rocieros Nuestra Señora de la Esperanza de Badalona. Yo voy a pedirles un aplauso para ella porque hoy es su cumpleaños, por lo tanto se lo también voy a seguir con Juan Román, presidente de la Peña Cultural Recreativa La Guitarra de Badalona. Carmita Bujés, que viene en representación de la Casa de Granada, pero que también es directiva de la Casa de Granada y es una persona muy implicada y muy, bueno, que siempre que la llamamos o que necesitamos de ella, siempre está ahí, siempre está apoyándonos. A Julio Ríos, expresidente de FECARECA, a Juanjo Peral, coronel, que lo tenemos aquí, a Paloma Moreno, presidenta de la asociación La Capa. También queremos dar un fuertísimo aplauso cuando yo os lo diga, porque primero quiero decir que gracias a él y a otras 6 personas o 5 personas como él, hoy estamos aquí, porque es uno de los fundadores de la Casa de Andalucía en Barcelona, allá por el año 69. Supongo de que en aquellos momentos pues tuvieron sus problemas, tuvieron sus conflictos,
bueno, implantar algo tan importante en Barcelona, como la Casa de Andalucía, pues debió ser una revolución, y gracias a todo lo que ellos tuvieron que trabajar, aguantar y luchar, pues hoy podemos decir que estamos haciendo esta conferencia, o que vamos a hacer esta conferencia con todos vosotros, que os agradecemos que estéis aquí. Podemos hacerla. Así que un fuerte aplauso para Eduardo Rodríguez. Aquí, ahora. Bueno, y también quiero dar las gracias al grupo Jaras, a nuestro grupo de baile, que lo tenemos aquí. Muchas gracias por venir. Gracias. Falta gente, pero falta porque están muy bien, están de vacaciones, ¿no? Está haciendo la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? En 80 días no, posiblemente en algunos menos, ¿no? Bueno, también quiero agradecer a María Ángeles Carvajal, que la tenemos aquí delante, que viene con Pera Poi, está por aquí, ¿no? Llega ahora. Isabel Palleján. Hola, Isabel. Ay, pues mira, antes te he saludado y no te he asociado. Isabel Palleja es consellera municipal de Comercio en el Sample. Tanto María Ángeles como Isabel son de Units per Avançar. ¿Sí? Vale. Pues dicho esto, que me he enrollado un poquito, me perdonáis. Dicho esto, quiero presentar al conferenciante. Hoy tenemos una gran conferencia a cargo de un gran abogado, pero que además de conferenciante es un gran escritor con algunos libros editados. Don José Donaire, comprometido con las entidades y el mundo asociativo en general, no solamente con el mundo asociativo andaluz, sino de otros también. Pero también tenemos a otra grandísima abogada, escritora, que tuvimos la suerte de tenerla poco antes de Navidad presentando su última publicación, un libro con el título La pelirroja rebelde. Será ella, Gemma Salvador, la que nos hable más profundamente de nuestro conferenciante, del señor Donaire, y sea la que conduzca la conferencia. Y con esto yo solamente me queda que agradeceros a todos, a cada uno de vosotros, que esta noche nos acompañéis y que esta noche estéis aquí dando crédito a esta conferencia que vamos a empezar a presenciar en estos momentos. ¿Gemma? Pues buenas tardes, y agradezco a Paquita el poder estar aquí, a la Junta Directiva, y el poder presentar, y gracias a Dios, porque yo tenía una ilusión tremenda de poder presentar a Donaire, pero que nunca había el momento ni la ocasión, porque había personas, claro, que estaban más capacitadas que yo, y yo decía, bueno, a ver si cae algún día, y mira, casualidad de la vida, que lo pude conseguir, sueño cumplido. Desde José Donaire, poquito se puede decir que no conozcáis ya. Entonces hay que hacer, bueno, yo he hecho como dos apartados, lo voy a hacer muy breve porque no habéis venido a verme a mí, yo he venido también en el lote, pero evidentemente la estrella tiene que ser él, que es el que tiene que brillar. Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista humano, que es muchísimo más importante para mí que el tema de que soy un gran profesional y tal. Bueno, José Donaire empezó siendo abogado, lo sigue siendo, ha sido brillante, siempre ha tenido un gran éxito en todo lo que ha emprendido. Y bueno, los que le conocéis ya habéis estado con él, sabéis que es un gran compañero, un gran amigo. Yo he aprendido muchísimo de él, hace muchos años que le admiro y le quiero mucho. Pero es que además lo que aquí hay que destacar, aparte de que los títulos y la trayectoria profesional tan brillante y tan amplia, de que fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Barcelona, cuando estaba nuestro decano Ugay Montalvo, después que ha estado en el Instituto Americano durante 18 años, también como abogado, y ha estado en un piso, todo esto ya, secretario de la Federación, ha estado como vicepresidente del Extremeño. También es importante decir que es un hombre con una gran cultura,
muy sabio, que se aprende mucho de él, un gran maestro, que no solamente ha sido mío, sino que ha sido de mucha gente, un referente. Pero yo voy a destacar aquí ahora la parte humana, que quizás no es tan conocida. A ver, un buen abogado lo puede ser cualquiera, un buen médico lo puede ser cualquiera, un buen político también, pero un gran ser humano no. Entonces esto es muy, muy triste, porque las grandes cualidades que tendrían que cotizar al alza en el mundo, no cotizan. La bondad, la generosidad, la humildad. Esto es todo lo que tiene Donaire. Es decir, es una persona que nunca le ha dicho que no a nadie, los que lo conocéis lo sabéis, siempre la mano tendida, ayudar a todo el mundo, y esto es lo que le hace grande a una persona, ¿eh? No solamente el que pueda ser muy inteligente y otras cosas que el mundo admira, y la gloria y el poder y todo eso es ceniza, pero que una persona tenga esta capacidad, de poder preocuparse de los demás, esto es ser grande, ¿no? Yo le he visto hacer una serie de cosas de ayudar, me va a reñir, pero lo voy a decir, a personas necesitadas, y esto es importante, ayudar a los necesitados, ¿no? No solamente mirarnos a nosotros y de estar todo el día pensando en nosotros y en el ombligo, no, pensar en los demás también. Las personas que le han criticado, que yo sé que le han criticado, bueno, sabéis que el mundo, por desgracia, todos tenemos enemigos, porque o bien nos lo buscamos porque nos portamos mal, o bien por las envidias, las críticas tal. Las personas que le han criticado, yo creo que han sido injustas, porque no han conocido esa capacidad que tiene el corazón de Donaire, no han llegado. Nos cuesta a las personas llegar al corazón de las personas. Hay un refrán muy bonito mexicano que dice que caras vemos, más corazones no sabemos. Entonces, para conocer a una persona necesitas mucho tiempo, a veces ni nos conocemos a nosotros mismos. Entonces vamos a intentar llegar, ¿no? Y no preocuparnos tanto de nosotros, sino de los otros. Esto es lo que hace él, y eso es bonito. Y aparte de ser un amigo, ser un maestro y ser culto y sabio, bueno, ya lo sabéis vosotros, además de esto, es una persona que, bueno, ya lo estoy diciendo, que es que humanamente es grande, ¿no? Ya lo sé que, a la opinión mía, claro, yo se influencia mucho por el conocimiento, la amistad y tal, pero es que es la pura realidad. Y ahora voy a terminar ya, porque yo soy breve, a mí no me gusta el rollo, pero voy a decir lo último, es que hasta es un buen enemigo, porque cuando ha tenido la posibilidad de vengarse, no lo ha hecho. Ha hecho como el gran Alejandro Magno, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad de poder haberse vengado de su enemigo, Darío, ¿qué es lo que hizo? Acogió a la mujer y a las hijas de Darío, y sin embargo se portó con toda la gran capacidad que tenía. Por eso era grande. No porque hubiera conquistado el Asia y hubiera sido... No, porque era un ser humano bueno. Entonces esto es un poquito lo que hay que destacar de él. La trayectoria profesional, pues bueno, ya la sabéis, pero la trayectoria humana es lo que importa de una persona y al final es lo que nos queda, ¿no? Entonces, pues bueno, le pasaremos la venia, como decimos los abogados, a José Donaire para que nos diga para que nos dé su conferencia, que ya hemos oído muchas, y esta va a ser muy bonita, sobre Granada, porque él lo hace de un modo muy ameno, brillante, pero ameno, es bonito, saca una serie de elementos así que nos llaman la atención, que nos sorprenden, y ahí está un poco el talento literario, ¿no? El saber buscar esas cosas que a lo mejor no son tan conocidas, por ejemplo de la ciudad de Granada, y darles un toque así como poético, que es lo bonito, es el encanto, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues yo ya he terminado, pero si luego queréis al finalizar hacerle las preguntas que vosotros queráis, pues él muy amablemente las responderá y ya está. Y ahora, señor Donaire, explíquese usted sobre la ciudad de Granada, que va a ser un éxito seguro. Señora presidenta, Pero seguro que tiene levante usted la sesión y ya puedo ir todos a casa. No. Aquí hemos venido a hablar del libro. Y me preguntaréis que por qué, después de tantos elogios, Es que la verdad, yo por mucho que yo hable y diga, jamás estará a esa altura, ni muchísimo menos. Aquí hemos venido a hablar del libro, por lo tanto, venga la conferencia. No, del libro no, del libro. Claro, ¿De qué? Hoy es tu día, ¿no? porque claro, a mí me puede ocurrir lo mismo que en el general, que estaba en el lecho de muerte, estaba su confesor diciéndole, perdone usted sus enemigos. Y el general le decía, que no puede. Hombre, no, oye, pero que no puedo. Hombre, ¿por qué no puede? Le preguntó el consejero. Porque no se ha matado a todos.
Yo tenía enemigos. Y granadino, ¿eh? Dice que no tengo enemigos, pues no los estudio, de luego no los conozco, si los quiero, no. Y si alguno dice que es enemigo mío, pues Julio Ríos sí, en algunos se me he tirado de las orejas. Pero bueno, era. O sea, entonces, querida presidenta, seguimos. Seguimos. Vamos, de verdad que nos ha traído aquí, ¿qué es lo que nos ha traído aquí esta noche? Yo tenía aquí apuntado que efectivamente le doy las más efusivas gracias a María Gema por esta presentación que ha hecho. Claro, son 27 años soportándome en el despacho. 27 años es una vida y media. 27 años aguantando mis impertinencias. 27 años aguantando mis malos humores, porque los tengo, y grandes, y grandes. Y cuando digo basta, aunque no tenga razón, digo basta. Don Julio me conoce bien y lo sabe que eso es así. Pero bueno, él al igual que María Gema, han sabido perdonando siempre esos defectos. Y don Alejandro, que está por ahí, don Alejandro Muriano, ¿dónde estás, querido hermano? ¿Cuántos sinsabores me has perdonado tú, mi amigo? Yo ninguno. Pero en fin, a todos vosotros quiero dar las gracias por todo lo que me habéis aguantado y me seguís aguantando, porque me vais a seguir aguantando durante mucho tiempo más, ¿eh? Pero en fin, como de lo que hemos venido aquí es hablar de lo, como decía el señor aquel Umbral, que decía que había venido a hablar de su libro, nosotros hemos venido a hablar de una conferencia que hemos titulado Granada, con un nombre muy bonito, porque hablábamos de Granada, la joya, algo así decíamos, la última joya del Imperio Nazarí de España. Por lo tanto, quiero agradecer a la Asociación Cultural Casa de Andalucía en Barcelona, a su presidenta, doña Paquita María, y a su junta directiva, el que pueda estar aquí con todos ustedes para que tengamos una charla conjunta. Y esto de hablar de las conferencias no me ha gustado nunca, porque las conferencias darán los catedráticos. Es verdad que yo tuve 3 años en la Universidad de Barcelona, pero yo no llegué ni, bueno, en fin, era el que llevaba los colilleros a los profesores. No hacía falta. Sobre la última, decía que vamos a tener una charla sobre la última perla del reino árabe nazarí en España, la bella ciudad de Granada. Yo no sé si lo sabéis, pero os lo digo, yo me encuentro muy a gusto. Hubo una temporada en que era claro que no, cada mes una vez no tenía que ir a Granada. Cuando yo fui abogado de un piso de Ferrovial durante 7 años. Aquí estoy. Hombre, por Dios, pero ¿qué tal entrar a ti en este sitio? Ten cuidado, José Luis, que estamos aquí esta noche siguiendo carnet de nacionalidad. Ay. Os decía que visitaba Granada. Él también fue, pero tú no habrías comido de Granada. Estoy refiriendo al caballero que hablaba. Iba toda la semana, digo todos los meses, 1 o 2 veces a Granada. A mí me encanta Granada, es una de las ciudades. Me encanta toda Andalucía. Yo soy extremeño, tocando mucho, muy cerca de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Pero siento una especial atracción yo por Andalucía. Le comentaba hace unos momentos a un gran amigo mío que había aquel castellano de Castilla, aquellos señores que nos decían, sobre todo los de Madrid, que nos decían a los que no éramos de Madrid, decían, ya viene la gente de provincia para rebajarnos. Los de provincia vienen los de provincia. Y aquí estaban hablando unos andaluces y había castellanos. Hay que ver lo mal que hablan ustedes en español. Y me dijo un andaluz, no señor, nosotros no hablamos mal el español, nosotros lo que hablamos es muy bien el andaluz. Y es verdad. A mí me encantan los dejes que hay en Andalucía, los diferentes dejes de las provincias de Andalucía, que cada uno es distinto de la otra. Y me encanta cuando un gaditano dice aquello de picha, que era un picha, me encanta. Pero me encanta, ya digo todo, incluso yo, desde mi punto de vista, el deje de Granada es un deje seco, fuerte, duro. Pero a mí me encanta el deje de Granada, me encanta. Y Granada, no hablemos de Granada. Granada es que es normal que el sultán aquel, o rey, sultán, rey, bueno, no sabemos lo que era, porque los reinos de Taifa, famosos, tenía su sede o mandó construir la Alhambra de Granada. Claro, uno se pensaba que aquello debía ser el paraíso y tenerse con las subíes por allá. Fantástico. Imagino que poca gente que los que hay aquí no conocen lo que es la Alhambra. Si alguno no la conoce todavía, vayan ustedes a verla. Pero en fin, iba a darle las gracias a mi gran compañera abogada de María Gema Salvador, para que, si la habéis oído vosotros, vale eso, vale un imperio. Un imperio. María Gema, muchísimas gracias y no te vayas de mi lado nunca. Porque el día que tú te vayas, pondremos punto final a la historia.
Y ahora ya sin más preámbulos, pasamos al tema que nos ha reunido aquí. Como ya me conocéis, los que habéis escuchado otras charlas que hemos dado por ahí, otras charlas regionales, yo no está en mi intención el aburriros con una charla técnica y cansina, ¿no? Eso queda para los entendidos de la materia. Yo, de cuenta, soy una persona que iba para historiador, pero que me torcí el rumbo porque mi papá me dijo, hijo, si sacas la carrera de historia, te ganarás la vida si coges una plaza en algún instituto. Pero si eres abogado puedes engañar a mucha gente y no se dan cuenta y les cobra lo que quieran. Y así lo hice. Tú haces lo mismo, ¿verdad, Alejandro? Sí. Claro. La gente inteligente. Claro. Antes, al contrario, mi único ánimo, como os decía antes, no está en daros una charla empalagosa, técnica y cansina. Lo que quiero haceros es pasar un buen rato y que refresquéis conocimiento. Los que sepáis de qué va el tema. Y los que no tengáis ese conocimiento podéis aprender algo de nuevo. Por eso yo siempre trato en mi charla de no tocar aquello que ya han explicado otros hasta la saciedad. No soy un profesor, sino un enamorado de la historia y de las letras. Hoy vamos a hablar de una ciudad y de su ciudad. Hoy vamos a hablar de la bella Granada. En la falda de Sierra Nevada, teniendo como techo el Mulhacén, se halla enclavada la última perla en España de un imperio arreglado. Aquella perla en la que la reina madre, viendo las lágrimas que atormentaban a su hijo, cuando iba al camino de las Alpujarras, porque el rey católico se mostró magnánimo y le regaló el reino para ellos, le dijo a Boabdil, lloras como una mujer, lo que como hombre no has sabido defender, dijo la madre a Boabdil. Pero antes de hablar de ello, me vais a permitir que os cuente una pequeña anécdota que me ocurrió una de las veces de uno de mis viajes a Granada. Granada, el aeropuerto de Granada, me dijo García Lorca, ahí sale un autobús que te deja, un autobús, autocar, te deja en la puerta de la catedral. Y los juzgados están al ladito, un poquito más para allá, que están en una calle. Y teníamos la costumbre de irnos en el autobús, cogemos el autobús, porque tardábamos lo mismo que el taxi y nos costaba menos dinero. Una de las veces que llegamos a la catedral, en la puerta de la catedral hay una serie de una señora, etnia gitana, aquellas gordotas de la parte de abajo, y te dan el famoso trocito de romero, aquel señorito, la buena aventura, que no es mentira. Bueno, normalmente no dábamos nunca nada, pero aquel día se me ocurrió darles un duro, o sea, un euro. Y me dice, no señorito, no, esto no vale. Digo, ¿cómo que esto no vale? No, no, papel. Digo, ¿cómo que papel? Claro, quería por lo menos que le dieran un papel que era 5 euros. ¿Cómo que no vale? Digo, pues si no vale, devuélvamelo usted. Malaje, no, usted malaje. Señora, no está diciendo que no vale, si no vale, ¿para qué lo quiere usted? No, pero papel. No, que no le doy papel, oiga señora, que con el... Me fui y digo, bueno, ahí se queda usted, vaya, queda usted conmigo. Yo imagino que debió dirigirme a muchos improperios, porque se quedó relatando, imagino que la buena aventura no me la echó, pero la mala seguro que sí. Yo pensaba para avisar esto, como vaya a echar la mala aventura, vamos a perder los juicios, pero los de 2 pisos como se van a poner. Afortunadamente el juez me vio la cara y dijo, hombre, este viene con la mala aventura puesta, yo le voy a dar la buena, y ganamos el pleito. Bueno, quiero decir que es verídico, me ocurrió verídico, no es ningún invento que me ocurrió. Ahora ya, imagino que todavía, hace ya años que no voy por ahí, desde antes de la pandemia, nos echaron a la calle a los de los pisos, a José Luis allí, nos echaron a todos a la calle, Ferrovial se lo quedó, se arruinaron, nos echaron a freír espárragos a todos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos. Vamos a entrar pues en materia. A fin de hacer más comprensible la charla esta que vamos a dar aquí, hemos dividido la charla en varios apartados. Estos apartados son Granada durante la etapa musulmana, la Reconquista, las joyas del rey, los rincones desconocidos de Granada y las leyendas de Granada. Son los puntos en los que nosotros entendemos cuando confeccionamos esto. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a María Eugenia, porque ella es la que pone más énfasis que yo en hacer cuando hacemos las conferencias, en hacer las conferencias, ella es la que pone más énfasis que yo. Además, sabe redactar mejor, en fin, lo ha dicho antes nuestra presidenta, es una gran escritora, que Juan lo sabe, lo conoce, como lo sabe, que es una buena escritora, él también, pero también quiere hacer una buena escritora. Bien, os preguntaréis por qué
he empezado la historia de la ciudad de Granada en la era musulmana, teniendo, como tuvo, tanta importancia para España y Andalucía sobre todo. Os diré que he tratado de seleccionar de entre tantos documentos y vestigios arqueológicos los que verdaderamente he considerado que hizo grande a esta joya del imperio musulmán. Granada floreció en la época en que los musulmanes invadieron la península ibérica, 711, con un señor que era el Moro Muza, y con la famosa traición, dicen, del conde don Julián. ¿Pero por qué? Explícalo tú. Porque dicen que la cava, que era la hija de don Rodrigo, fue violada por el señor conde don Julián. Y como venganza de ello, facilitó la entrada, perdón, fue violada por el rey don Rodrigo, la hija del conde don Julián. Y eso facilitó que este señor fuera a visitar a los almohades, que eran los primeros pueblos bereberes, que eran los primeros pueblos que había en la península, del norte de África, y fue el que le facilitó la entrada. Y a partir de ahí vino la famosa batalla del río, aquel famoso de Guadalete. cuando derrotaron, porque además hubo otra traición, porque las tropas del conde don Julián se pasaron de bando cuando tenían, tal, y ahí vino el frío. Bueno, yo no soy ningún estratega militar, en lo que he leído, más o menos lo que he leído por ahí. Decía que lo verdaderamente impresionante y maravilloso de la ciudad es que tiene el privilegio de haber sido el único reino independiente musulmán de España. Los demás, había reinos también que eran musulmanes, por ejemplo, todos sabemos que Valencia fue conquistada primero por Jaime el primero conquistado, después por el Cid Campeador, con la ayuda de los moros de Zaragoza. Si no, no hubiera podido conquistarla. Pero como entre ellos no se podían ni ver, ocurre ahora, afortunadamente en el sentido de que si estuvieran todos unidos, pues imaginaos lo que ocurriría 700 y pico millones de habitantes del planeta, con todos los medios, con todas las propiedades, con toda la técnica, pues sería, pues eso, seríamos esclavos de ellos. ¿O no? Totalmente. De hecho, además, este fue el último poder de los llamados moros en la península. Sabéis que cuando el 2 de enero de 1492, los reyes católicos reciben las llaves del rey Guatí, cuando se va a las Alpujarras con el reino que le ha entregado el rey, se acaba lo que se puso fin a lo que se llamó la Reconquista. Quedaron ciertos núcleos por ahí, pequeñitos. En mi pueblo, por ejemplo, hay un castillo que duró más tiempo todavía, pero ya tuvo que ser conquistado por las armas también. Pero eso es otra historia. Lo que es cierto es que la España de aquellos tiempos, aunque no duele decirlo, la España cristiana, estaba muy atrasada con respecto a los musulmanes. Nos enseñaron muchas cosas los musulmanes, sobre todo del regadío. La huerta valenciana, que la crearon ellos. Gracias a ellos podemos tomar las naranjas hoy día, que no las tomamos. Si nos tuvieran que traer las naranjas que producen los marroquíes y que producen los israelíes, podríamos saber quién comía naranjas en este país, pero bueno. La influencia de la Iglesia Católica tuvo la culpa, parte de culpa, evidentemente. El reinado de los reyes católicos y la Inquisición influyó de manera absoluta en las costumbres de las gentes. Para la Iglesia Católica todo era pecaminoso, sigue siendo. Todos sabemos que sigue siendo. En cambio, para los árabes todo era más limpio y esclarecedor. Eran más limpios en cuanto al aseo. Véase, por ejemplo, la famosa poesía de nuestro gran poeta José Zorrilla, la oriental. Aquella cuando dice: tengo una fuente con más de 100 surtidores. En España no existía la fuente corriente, agua corriente, no existía, ellos ya la tenían. Es decir, practicaban la sana costumbre de lavarse. Cosa que en aquellos tiempos en la España cristiana no se solía practicar. Eran los llamados moros más cultos e instruidos que los cristianos. Sabían de matemáticas. Saben ustedes que la matemática está basada en los árabes. Descubrieron una cosa que los romanos, con toda su sabiduría, ni los griegos habían conseguido saber: que existía un número que se llamaba el cero. Hasta entonces no sabíamos que existía el cero. Roma tuvo muchos grandes pensadores, bueno, Grecia, pero no sabían que el cero, cuando se descubrió que el cero era un número también y que servía para hacer matemáticas, a partir de ahí vino, luego ya alguien descubrió que solamente con dos había suficiente, el 0 y el 1, y entramos en el binario, que es lo que ahora estamos funcionando. Ese binario que nos pone a gente en la luna,
por ejemplo, grandes pensadores como Averroes, Avicena, Maimónides, todos ellos de etnias, israelíes unos, judíos unos, otros árabes, pero sobre todo españoles, o cristianos mejor dicho, de algunos, Séneca por ejemplo nació en España, pero no era español. De Córdoba, ¿no? Córdoba nació en Córdoba, Séneca, pero español, en fin. Las construcciones de ingeniería que hacían ellos eran las más lujosas que las hispánicas, mucho más, porque ellos sí se ven, la prueba está en la Alhambra de Granada, entre otras, la mezquita. Aunque la mezquita pertenecía a otro reino distinto que era el terreno de los omeyas, que dependían de Siria, mientras que los nazaríes eran los de Granada eran nazaríes. Luego estaban los almohades, almogávares, los almogávares no, cuidado, no confundí que los almogávares son los catalanes, los de Jaime I, los que mandó aquello de Despertaferro, allá por allende de los mares del Mediterráneo. Eran, como os decía, más lujosas que las hispánicas las construcciones de ellos. Esto va a quedar más patente cuando hablemos de sus edificios más emblemáticos. La ciudad de Granada, como entidad urbana, se remonta al siglo XI, cuando desaparece el califato omeya de Córdoba. Fue el máximo esplendor que tuvieron los árabes en España, cuando Almanzor, que llegó, dicen, con sus tropas hasta Santiago de Compostela, y le gustaron tanto las puertas del pórtico de la Catedral de Santiago, que arrancó las puertas y hizo que fueran trasladadas hacia abajo, hacia Córdoba, a lombos de los cristianos, hasta que llegó un señor, un caballero con un caballo blanco y tal, llamado Santiago Matamoros, y dijo: hasta aquí llegaste, y en la batalla de Clavijo dijo: o sea, ahora la vais a volver otra vez con la espada para arriba. Fue así, lo podemos ver. Pero hay que significar algo. Os decía que se remonta al siglo XI, cuando ya se remonta al siglo XI, pero hay que significar algo. El siglo de mayor esplendor para la ciudad sería el siglo XIII, 1200. Los almohades vencen en aquel año a los almorávides, que hasta ese tiempo habían sido los dueños de la ciudad. Y el reino independiente de Granada creció rápidamente. Dicho esto, propició que la influencia que tuvo para la sociedad de la época fuera enorme. La Reconquista. Este es obra conocido que fueron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los que dieron fin a la reconquista de España con la toma de Granada en 1492. Pero lo fundamental es que sin el reino de Granada no podríamos hablar hoy de España. Y la prueba está muy clara. De ahí que el escudo patrio tenga un cuartel dedicado y destinado a Granada. Es la única ciudad de España que tiene un cuartel con el escudo patrio. Los demás estarán representadas Navarra, estará representada Aragón, estará representada Aragón, no Cataluña, ¿eh? Aragón, Castilla, León, etc. Pero evidentemente que ciudad, Granada solamente. Sobre la granadita y abajo en el fondo, en la esquinita aquella, y pues Granada. Lo que no sabemos si es dulce o es amarga, porque la granada las hay de las dos clases, pero bueno, vamos a suponer que es dulce. Y es que cuando los musulmanes invaden la península después de la derrota del río Guadalete, los cristianos se refugian en Covadonga, con otros bravos para hacerles frente. Desde ahí, con don Pelayo al mando, cuando inician lo que hemos llamado lugar ordinariamente la Reconquista. Ya lo dice el refrán: Asturias es España, lo demás es tierra conquistada. Así es. El reino musulmán era tan grande que llegaron hasta el reino franco, donde Carlos Martel los hace retroceder. Es cuando se crea entonces la famosa marca hispánica, que es aquella franja, aquel cordón defensivo que establecen. Y ya lo habían hecho los romanos con los godos, cuando empezaron a venir los godos, visigodos, alanos, suevos, del norte de España, de Europa, y les dan tierras propias suyas para que los defiendan del ataque, no de ellos, sino de los hunos, que venían con Atila al frente. Y entonces les dan los cordones umbilicales de las tierras para que las defiendan, con estas se ahorran ellos. Lo que está ocurriendo ahora: yo te doy tanques y tú pones los muertos. Está ocurriendo en esta guerra que tenemos premontada.
Pero en fin, eso es otra historia que no me compete a mí estudiarla. Y es a partir de ese momento cuando los moros se concentran más bien en la península, cuando son derrotados, o mejor dicho, cuando en el norte Carlos Martel los frena, creando, como digo, la parte hispánica con los condados dependientes o independientes de Cataluña. Bueno, Cataluña no existía entonces, pero lo que después hemos llamado el territorio catalán. Con el tiempo, la llamada península de los 5 reinos se convierte en 4. Portugal, Castilla, León con Aragón. Y tras el casamiento de los reyes católicos, Aragón, tras el casamiento de los reyes católicos y Navarra. Los 5 reinos que se convierte, se queda España convertida. Tras varios siglos y las diferentes guerras, con los llamados moros, en las que finalmente se inclinó la balanza del lado de los cristianos, solo quedó un reducto musulmán en España, fue Granada. ¿Y por qué aguantó tanto Granada, teniendo en cuenta que todos los demás reinos de Taifa ya se habían extinguido? Hubieron, como en toda clase de incidentes que ocurren en el mundo, varios factores. ¿Por qué está la botella de agua aquí? Porque sabemos pronto para si el orador quiere echar un traguito de agua. ¿Pero por qué? ¿Quién la ha mandado? Todos esos detalles que sí que ocurren en el mundo, que normalmente no nos hacemos esas preguntas, son las que configuran los hechos que después han ocurrido o van a ocurrir o están ocurriendo. Pues decía, ¿por qué aguantó tanto, teniendo en cuenta que los demás reinos de Tafa habían caído? ¿Por qué aguantó tanto Granada? Hubieron varios factores a favor. Y uno fue, ¿por qué Granada, inteligentes los reyes de Granada, pagaban vasallaje a los reyes cristianos? De esta manera no les atacaban. Los reyes cristianos cobraban sus impuestos, que es en definitiva lo que el poder, ya no es lo de los reinados, el poder quiere cobrar impuestos, porque es en lo que vive, evidentemente. Le pagó una cantidad anual para que no le atacaran los reinos cristianos. Otro, porque además también contaba con el apoyo musulmán de África, de Siria, de todos estos sitios que venían de Damasco, de estos sitios que venían a ayudarle. Y en tercer lugar, contaba con la indiferencia del reino de Aragón. ¿Por qué hablo de esa indiferencia? La indiferencia viene dada por lo siguiente, desde mi punto de vista, yo por eso utilizar la expresión indiferencia. Se había hecho un pacto entre el rey de Aragón, Jaime I, y su yerno, el rey sabio, Alfonso X Sabio, que era el rey, digamos, de Castilla. Ese pacto consistía en que el rey santo era el padre. El rey sabio tenía que conquistar, o sea, Jaime I tenía que conquistar hasta Valencia. Y a partir de ahí para abajo ya correspondía conquistarlo a los castellanos. ¿Qué ocurre? Que el señor sabio, Alfonso X Sabio, se dedicaba a otras cosas, por ejemplo, entre otras, a hacer un tratado de ajedrez, ¿verdad? Un tratado de ajedrez que todavía se sigue utilizando, entre otras cosas, y hacer leyes. Pues sabes que hizo un tratado de leyes muy bueno, muy importante. Lo estudiaste en la universidad y yo te recordarás de algunos, por ejemplo. Derecho supletorio de Castilla. Bueno, bien, pero todavía lo tenemos ahí. Hay algún juez de aquellos de... Ya va quedando un poquito, pero algunos que sí se han leído la historia, porque la mayoría de los jueces no leen la historia. En los artículos del código y ya está, pero la historia no la lee. Porque no les compete, no es historiador. ¿Sí o no? Es así. No son historiadores, son jueces. Os decía, haber hecho ese pacto con el rey Jaime I y su yerno. Pero claro, el rey sabio se dedicaba a hacer eso, libritos, leyes y tal y cual, y se despreocupaba de la guerra con los moros. ¿Qué ocurría? Que Jaime I sí conquistó Valencia, hasta ahí, que era donde estaba establecido su marca. Pero a partir de ahí, como el rey sabio no hacía nada por evitarlo, los moros atacaban por ahí y llegaban hasta la frontera. Entonces la frontera, hasta el límite de lo que eran los territorios conquistados por Jaime I. Y este ya se le echaron las narices un día y dijo, sí, se acabó. Atacó él, porque claro, para evitar que le atacasen a los moros, la única forma era echarlos para abajo. Y conquistó Almería, llegó hasta Almería, Murcia. Y cuando ya lo había conquistado, como dentro de los pactos estaba establecido que ese territorio era de los castellanos, se lo entregó a su yerno, Alfonso X Sabio. Por eso os decía antes que
El resto se quedó sin tocar porque, bueno, porque estaban dedicándose a otros menesteres el rey sabio. Y no debemos olvidar tampoco el carácter débil de lo que era el emir de Granada. Emir, rey, llamadle como queráis, pero en realidad su título era el de emir, porque dependía de los reyes de Damasco, de Granada, perdón, de la derecha de Boabdil el Chico, que era el último que nos quedaba, fue el que se derrotó finalmente, era mucho más débil que su padre, que era más fuerte y poderoso. Y a quien su propia madre, como os decía al principio del tema de la conversación, le recriminó cuando iba camino de las Alpujarras, que fue el reino que le regaló el rey católico a él, para que quedaron para la historia aquellas palabras que dijo: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. De todas formas, aquí me permitiréis decir, en mi opinión, que Boabdil, que no era tonto, era una persona muy culta, también muy inteligente, era un gran poeta, y se daba cuenta que aquello no podía continuar con unos reyes aguerridos como los reyes católicos, sobre todo con doña Isabel, porque Fernando estaba más por otro lado y por otras cuestiones, pero Isabel era más depredadora, en el buen sentido del término. Siendo como era un poeta, que de eso sí destacaba el rey Boabdil, debió pensar que era más hermoso haber perdido el paraíso y haberlo disfrutado desde el tiempo que lo tuvo, que no haberlo tenido nunca. ¿Es verdad? Nos duele perder aquello que hemos tenido, pero si no lo hemos tenido, no hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo, si es que eran cosas buenas. ¿Es así? Es aquello del refrán famoso castellano de que el que no se conforma con lo que tiene es porque no tiene. Pues eso. De cualquier manera, el rey moro Boabdil, cuando salió de Granada, no salió perdiendo, no solamente no perdió el reino de Granada, pero además el rey católico le regaló un sultanato, las Alpujarras. Y además impuso la obligación a todos sus súbditos de que le diesen el tratamiento que se merecía un rey. En caso contrario, los infractores, ordenaba en su orden que dio, serían fuertemente castigados. No obstante, al final, debido a que se ha dicho siempre de ellos que son bastante traidores, los de la etnia esta, por eso al final, debido a la deslealtad del rey Boabdil, el rey católico no le quedó más remedio que exiliarlo a la ciudad africana de Fez, donde entró en guerra con los oponentes que tenía allí también, los almohades, los almoravides y demás, y pereció, y fue enterrado. Una vez hemos hablado de la reconquista de Granada, esta ciudad alcanzó un gran auge, que ya le venía precedido, donde florecieron bellos edificios que conocemos como las joyas del reino nazareno. Vamos a hablar, pues, un poquito sobre las joyas del reino nazareno. Por supuesto que Granada, o cualquier ciudad española y del mundo, evidentemente, hay muchos edificios bellos y antiguos. Pero no hemos querido hacer una lista e ir detallando cada uno de ellos, no. No vamos a hacer de guía turístico, que con total seguridad lo hará mucho mejor que nosotros, sino de dar unas pinceladas y destacar solo algunos edificios míticos de Granada. No ha sido fácil elegirlos, porque todos y cada uno de ellos merecían estar aquí por su propia valía, pero hemos elegido estos. La Alhambra. Vamos a olvidarnos de la Alhambra. La cripta de Fray Leopoldo. Pocos la conocen, los que van a Granada conocen poco. La catedral. El Palacio de Carlos V, sabéis que está dentro de lo que es la catedral, porque dijo aquel buen señor, Carlos V, mal llamado Carlos V, porque en realidad era Carlos I. Nosotros, Carlos V, iríamos ahora por el Carlos no sé cuánto, y si nos vamos por el Carlos IV ahora todavía, porque ha habido Felipe V. ¿Estás de acuerdo conmigo, compañero? Sí, todavía no se había hecho coronar el emperador de Alemania en ese momento. Pero que se hubiera hecho era V de Alemania. Ah, no, claro, de España, Alemania. España jamás llegó a ser quinto. España no ha llegado al Carlos V, a no ser que un día los carlistas ganen la guerra. La Alhambra, con su generalife, precioso. Si Asturias tiene Covadonga y Barcelona la Sagrada Familia, por poner un ejemplo, Granada tiene su Alhambra, patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo,
Y es que quienes la han visitado no pueden por menos que quedarse absortos, tanta es su belleza y su grandeza. No es solo por su construcción, sino por la forma en que está hecha. Y es que a la vez, la Alhambra es un palacio, es una fortaleza y es un monumento. Tres preciosidades en un solo, bueno, iba a decir una bestieza, no la digo. Que eran tres personas distintas y todo. Era la residencia de los sultanes, aunque su origen en realidad era incierto. Es un canto al pasado. Dicen los entendidos que es estar entre el cielo y la tierra. El misterio de la misma reside en el origen o etimología de su nombre. Nadie ha sabido decir qué quiere en realidad la palabra Alhambra. Yo diría, y creo que sin temor a equivocarme, que es un trozo del paraíso en la tierra, o una evocación del mismo, tal y como la imaginaron los árabes. Preciosa. Pensaban, el lugar donde al morir les esperaban las huríes del paraíso. A ellos, claro. Su generalife, su patio de los leones, sus techos artesonados, etc. No es extraño, pues, que Guatí la viera como una dama, una hurí según ellos, y sin lugar a dudas le inspiraría muchas de sus poesías. El Palacio de Carlos V. Lo que finalmente terminó de modelar a la Alhambra fue el palacio que en su interior mandó construir el emperador Carlos V. El mal llamado emperador español Carlos V, pues tampoco fue emperador nunca de España. Emperador de Alemania, pero como de España. Este mandó construir el palacio mezclando lo románico con lo mudéjar, y así hizo que la Alhambra quedara como la unión de dos culturas, Oriente y Occidente. Pero lo que realmente hizo o motivó la construcción del palacio fue el que desde el mismo y al amanecer el emperador podía contemplar la sin par belleza de la Alhambra. Se extasiaba con ella, hasta el punto que ordenó, con muchos matices, mandó construir en un territorio llamado Extremadura un palacete. ¿Lo conoces? Creo que es lo que intuyo, sí. Creo que no he estado en Extremadura, pero creo que es el que intuyo. Sigue. Hizo construir allí un monasterio, el monasterio de Yuste. Ya está, era lo que intuía. Era lo que intuía, sí. El monasterio de Yuste, lugar paradisíaco. No puedo escoger otro mejor. Era lo que Pues de intuía. Granada es precioso, pero Granada no tiene aquella, no es bucólico como es el Palacio de Yuste. No, este es precioso. Incita a pensar, a meditar, en fin, visítenlo, les gustará seguramente. Lo tendré en cuenta. Ese olor a cantueso que surge de la tierra, ese olor a frescor que sale de allá. No es extraño que Carlos I se extasiara y deseara morir allá. Y allí murió. Después de que le presentaran a Jeromín. ¿Quién fue Jeromín? Juan de Austria, el hermano bastardo del rey. Su nombre era Jeromín, pero Felipe II, que era su hermano, le dijo: a partir de ahora, que nadie ose llamarle Jeromín, sino Juan de Austria. ¿Está usted de acuerdo con él? Vamos a hablar de la cripta de Fray Leopoldo. ¿Pero quién era ese señor? Ese monje singular. ¿Y por qué es tan importante para Granada? En realidad se llamaba Francisco Tomás y fue un monje capuchino nacido en Alpandaire, entre las sierras de Málaga y de Cádiz. En 1914 se estableció en Granada y ahí empieza la leyenda. Hacía de limosnero, para una vez terminada la recaudación obtenida, dárselo a los necesitados. No quería nada para sí, nunca ansió la fama. Y lo único que hizo en esta vida fue hacer el bien. En 1956 murió y con el tiempo fue beatificado. Era un hombre que intentó hacer el bien y que realmente cumplió con su vocación. Por eso, Granada no se olvidó de él y le construyó una cripta que es el monumento más visitado después de la Alhambra. Porque siguen opinando en Granada, por eso a mí me lo dijeron cuando yo estuve allá visitándolo, en uno de los viajes que hice a Granada, me dijeron que es que era milagrero. Pidan usted el deseo que quiera, que es milagrero. Yo entonces tenía un callo en un pie que me estaba haciendo un... Y más si me lo curó, me fui a un podólogo de esto, me lo cortó y me dijo: fenómeno. Ha hecho el milagro porque... Estaba yo fatal con aquel dichoso callo. Luego me hicieron un podólogo, me hizo unas plantillas y fenómeno.
Pero hasta entonces, ¡puf!, me las curó. Sí que hizo el milagro, sí. Es el sitio más visitado después de la Alhambra. Un honor que sin duda a él hubiese sorprendido y dada su humildad, seguro que hubiera rechazado. Otro de los monumentos de Granada es la catedral, preciosa. Claro, preciosa. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ver la de Burgos y todas las de mañana nos parece que son una nimiedad. Claro, que la de Burgos es echar de comer aparte. Son de estilos diferentes. Ya, pero bueno, pero claro, hay que echarla de comer aparte. Ves la de Burgos y dices, bueno, sí, esto... Pero bueno, este monumento, la Catedral de Granada, lo mandó construir la reina Isabel la Católica y rivaliza con la misma Alhambra. Y que no sabemos cuál de las dos es, sí, tienen otro estilo distinto. Está edificada dentro de la mezquita mayor árabe de Granada y es de estilo renacentista. Su intención al mandarla a construir es que quería simbolizar lo que había significado la Reconquista. Su construcción fue iniciada en 1523 por el arquitecto Enrique Egas y presenta un proyecto similar a la de Toledo. La de Toledo reúne unas características un poco distintas porque sabéis que está apoyada en una base, que la base está torcida y que nadie se explica cómo aquello no se cae porque... Y luego, sobre todo, por la tumba que a ti te encanta cuando vas a visitarla, aquella que dice aquello de Isis, Chasi, ¿cómo es? Siniu, Nil. Tengo muy oxidado el latín. Aquí yace el cuerpo, la ceniza y la nada. Pero una de las veces de las que fui con un sacerdote, muy amigo mío, y me quedé mirándola, dije, explícamelo porque no lo entiendo. Que el cardenal Portocarrero, rey de las Españas, culpable de la guerra de sucesión en España, uno de los culpables de la guerra de sucesión, para hacer cambiar el testamento a Carlos II, hizo poner aquello en su tumba y le dije, bueno, si este señor no cree que aquí está el alma y tal, no me lo supo explicar tampoco. Bueno, cuando lo tengas claro, como sacerdote que eres, me lo explicas, porque si no, no. Yo soy agnóstico, que le decía a nuestro gran amigo que murió hace pocos días, el padre Eloy. Tú sí lo conocías, el padre Eloy, ¿no? Fui hace 4 pueblos, ya lo sabes. Difícil explicación tiene los dogmas. Un dogma es un dogma. Bueno, nos estamos apartando un poquito de lo que es Granada y la catedral, y a lo mejor este otro tema no es tan amigo. Catedrales, os decía que hay muchas. Evidentemente en España hay muchas, y ya no tenemos de España, de otros sitios. Pero lo singular de esta es que empezó siendo gótica y acabó renacentista. Y es que en el año 1529 cambió la dirección de obras y el nuevo arquitecto Diego de Siloé, enamorado de la escuela italiana, le da un nuevo giro que le aportará esta originalidad. Terminó su construcción en 1704, habiendo durado tanto su finalización por una serie de vicisitudes, entre otras, por las guerras contra los moriscos. Os decía al principio que se nos dice que la Reconquista termina cuando los reyes católicos conquistan Granada. La fuerte de la Reconquista terminaría ahí, pero después tuvimos 200 años más luchando con los moriscos, con la expulsión de ellos de fuera de España, tal y cual. En fin, ya el propio Cervantes en su librito, ese librito que todo el mundo decimos que hemos leído, pero que no hemos leído nadie, llamado Don Quijote, ¿no? O algo así, no sé. Ese librito, pues ya nos habla de ellos, de la expulsión, de los moriscos, de los... en fin, toda esta gente. Leanlo ustedes si no lo han leído, porque es ameno también ese librito. Bueno, decíamos que por la guerra de los moriscos. Y hay una cosa muy moderna, de moderna construcción de hace pocos años, que es el Parque de las Ciencias. Hasta ahora hemos hablado de la Granada medieval y moderna, pero si hay una construcción contemporánea que merece ser tratada en una conferencia dedicada exclusivamente a ella, es el Parque de las Ciencias. Yo dos veces que he estado, bueno, las veces que he estado en Granada, 2 veces lo he visitado. Y cada vez algo extasiado de lo que ves allí, porque verá, desde su inauguración en 1995 es el parque más visitado de Andalucía. Bueno, cuando estaba don Felipe González de presidente, el parque más visitado era el parque de Doñana, que es de la... Pero me van a reír, que es verdad, teníamos ahí una comitilla de aquella para la bodeguilla, ¿no ves? La bodeguilla.
No es un parque cualquiera este parque. Contiene 6 pabellones de exposición permanente, biblioteca, cines, planetario y galería cultural donde se habla de todos los temas que interesan a la sociedad. Salud, ciencia, física, química, mecánica y astronomía. Yo recuerdo cuando yo una de las veces que estuve, estaba dando una conferencia sobre la fisión nuclear, que ahora hablaba ya que el hombre, que no, la fisión no, fusión, que no se podía hacer ya porque el kilovatio de fusión salía mucho más caro que el kilovatio que se necesitaba para producir un kilovatio de esa energía. ¿Es así? No sé. Algo así. Ahora ya se ha conseguido Y, claro, ahora aportar, sacar más energía de la que se aporta. Exactamente. Entonces, claro, tú vas a gastar, para quitarte la seba, vas a gastar más agua de la que necesitas para quitártela. Entonces, pero me pareció muy interesante que ya, estoy hablando hace ya por lo menos 6 o 7 años, ¿no? Y estos días que han aparecido en los periódicos que los americanos han conseguido, pero todavía está con... Que mira, pero la conversación aquella que yo estuve escuchando y que salí de allí, unas preguntas que le hicieron, no sé, entendido, que no puedo hacerla porque yo de esas cosas no entiendo nada. Pero hubo una persona que dijo, bueno, entonces, si eres, mire, estamos... ¿Cómo se llama aquí? El botón de no sé cuánto. Bueno, la partícula de Dios que llaman ellos. Pequeño frío. La partícula del botón. La partícula de Dios, sí. La partícula de Dios. El bosón de Higgs. Muchas gracias. Bueno, deciros eso es decirnos nada, porque a mí por lo menos no me decías nada, pero dije, mira, pues allí veréis que todos los días, todas las semanas, hay programadas conferencias sobre temas interesantes para la salud, para tal. Uno llega allí, se apunta y entra en la que le conviene o le... Interesantísima. En realidad, el parque, además de todo eso, es un jardín y es un museo al aire libre. Hay una serie de cuadros, de estatuas, de tal, por ahí. Y ahora vamos a hacer una pequeña mención. Vamos a terminar enseguida, querida presidenta. Estoy siguiendo, me da igual. Está muy interesante. A los rincones desconocidos o poco conocidos de la ciudad de la bella ciudad de Granada. La ciudad nazarí esconde muchos sitios llenos de encanto y que normalmente pasan desapercibidos para los turistas. Vamos a enumerar algunos de ellos. El Palacio de los Olvidados. ¿Qué es esto? Es hoy un museo que está en la casa de Santa Inés. Ha querido recuperar su origen sefardí. Los sefardíes son los judíos, los amos de España, o que se quedaron aquí. Pues Sefarat era España. España era Sefarat. Todavía en Israel hay etnias sefardíes que hablan en castellano, a su manera, pero hablan en castellano perfecto, te entiendes con ellos perfectamente. Como siempre, expulsamos a los buenos. Se llevaron la llave de las casas. Eso significaba, él lo sabe perfectamente, significaba el título, la traditio. Así es, así es. La traditio es la tradición, y la tradición, amigo mío, es la entrega. Ahora, los tribunales españoles nuestros, para superar eso, dicen, bueno, pero la traditio no se hace con la escritura de compraventa. Allá van leyes, lo quieren reyes, amigo mío. Hemos dicho que los sefardíes eran aquellos judíos que fueron expulsados por los reyes católicos de España, los descendientes de aquellos por parte. Los que se quedaron tuvieron que borrar todo rastro de su pasado hebraico, porque si no, había una institución que se llamaba la Inquisición. Cuidado, amigo mío. Mejor no hablar de ello. Porque no hay gato por ahí. Con los objetos y documentos que se recuperaron, se fundó y construyó en Granada el Museo al que nos dirigimos, que es un museo hebraico, con tintes hebraicos y tal. La famosa puerta de Virrambla. La famosa puerta de Virrambla era donde castigaban a los condenados, normalmente a perder algún miembro del cuerpo, los que robaban, a perder un brazo, los que estaban a perder una pierna, donde eran, se la cortaban. Es conocido como el Arco de las Orejas y está ubicado en el bosque de la Alhambra, es decir, la parte posterior de la Alhambra, no la que sube la carretera que sube normal, pero la parte posterior hay un sitio donde se baja, es un camino de tierra, que llega hasta el río, hasta el Garro, hasta el río Garro,
luego cruzas para el otro lado y ya viene la montañita de donde está el famoso, ahora os lo diré, ¿cómo se llama? El Albaicín, el famoso Albaicín, donde están tocando los gitanos todos los días la guitarra, y luego frente, un poquito más arriba, las cuevas del Sagromonte, donde se baila un flamenco estupendo. Tenemos que ir a visitar el día. Es conocido, como os decía, como el Arco de las Prejas. Está ubicado en el bosque de la Alhambra. Antes estaba en la Big Rambla. Es del siglo XII-XIII y su particularidad es que su nombre deriva de la costumbre de enseñar las orejas y otros miembros que se apuntaban a los terminales. La nariz, y luego hay muchos más lugares misteriosos y recónditos, pero yo he considerado esto, desde mi punto de vista, los más originales. La fuente del amor eterno. Precioso. Hay una leyenda aquí, Jesús, hay una leyenda aquí, después os la contaré si queréis, también de una cuestión de un... Parece que te lo mandé un día por correo electrónico. Es posible. El elixir mágico del judío, desde la... Que al final le dio la vuelta. Y se cargó al que no tenía. La fuente del amor eterno. La leyenda nos cuenta la historia de amor entre la granadina Elvira Padilla y el napolitano Gaspar de Fago. En la casa de ella existía una fuente que era la admiración de la ciudad. Un día, visitando dicha fuente, el joven napolitano conoció a la bella granadina y se enamoraron a más verse, amor a primera vista, diríamos hoy día en los programas de televisión. ¿Vale? El padre de ella, un rico mercader granadino, se opuso y los jóvenes decidieron huir a Nápoles. Conocedor el padre de la huida, los persiguió y en el camino fueron interceptados por el padre de la joven y sus secuaces. En la lucha que se originó, el chico murió. La joven fue destinada a ingresar en un convento, pero antes de su ingreso le pidió a su padre un último deseo, pasar unas horas junto a la fuente. Al día siguiente, la madre la encontró muerta con la fuente llena de flores. Posiblemente se suicidaría. Cuando murieron los padres de la infeliz, al no haber descendencia, la casa quedó abandonada. Los jóvenes de la ciudad, sabedores de este amor, acuden a la fuente y se juran amor eterno. En la actualidad, en el Palacio del Patio de la familia Los Córdoba existe la mencionada fuente, donde van los chicos jóvenes de Granada con sus prometidas a prometerse amor eterno. Después no ocurre así. Pero bueno, para eso luego estamos los abogados para solventarlo tras el divorcio. Porque un buen cura lo casa, un mal abogado lo deshace. O al revés. Sí, sí. Por ahí va. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí, sí. ¿Cómo nos hacemos propaganda? Los abogados vamos a ir al infierno todos. Todos no. Todos. No, el que se comporta bien. Si no. tenemos un poquito de tiempo, te explicaré la historia que debes conocer de Don Ivo. Nos veremos todos conocidos. La historia de Don Ivo no la conoces. Bueno, ya hablaremos de ella. Ya ahora sigue con lo tuyo, sigue con... Otra de las leyendas de Granada y más curiosa es la que versa sobre la puerta de la justicia. Esta es una de las 4 puertas que dan entrada al recinto palaciego de la Alhambra. Seguro que hay más, pero bueno. Es tan fuerte y recia que ni 1000 ejércitos podrían tirarla. Además, cuenta la leyenda que si algún día la llave del arco interior y la mano de su arco exterior se tocaran, caería la Alhambra. Porque ese día se acabaría el mundo. Pero eso no es todo, pues el caballero que lo consiguiera conquistaría el trono de la Alhambra. Y yo hago una reflexión y digo, aunque de aquí le iba a servir si el mundo se iba a acabar. Conquistar el mundo y se va a acabar. Y esta sí, está bonita. La leyenda de la campana de la Torre de la Vela. La famosa Torre de la Vela, tan citada en canciones bonitas. Vimos desde el día, contemplar el día desde la Torre de la Vela. Los ojos verdes de aquello. Esta es una leyenda que sigue viva. Cada 2 de enero, Granada conmemora el día de la toma de la ciudad, cuando los reyes católicos entraron en Granada y obtuvieron, por cierto, afortunadamente, terminaron pronto para entrar en Granada porque la reina Isabel había prometido no lavarse hasta que no conquistaran Granada. Y Fernando, ya el pobrecito, cansado de ella, dijo, te lavas o me divorcio porque ya no sé qué divorcio. Una leyenda que corre todos los manuscritos de primero.
Pero siendo este un hecho importante para Granada, para Andalucía y para España, no lo es todo si no fuera porque se convirtió en una tradición. La leyenda dice que la primera joven siendo soltera que tocara ese mismo año la campana más alta de la Torre de la Vela encontraría marido. Bueno, allí van todas las casamenteras en busca de tocar la campana para ver quién es la primera que llega, y la primera que llega le tocó. Oiga, que es que aquel señor es muy jorobado y tal. Bueno, le ha tocado a usted suerte de Dios que jorobado, le ha tocado a usted suerte, por lo tanto aquí no hay tutía. Así vemos que no todas han de ser amantes inciertos y tragedias, sino anécdotas simpáticas. Quiero finalmente decirles que no se me ha olvidado de citarles unos rincones especiales de Granada. Para mí especiales. Me estoy refiriendo a las cuevas de Sacromonte y al barrio del Albaicín. Lugares estos que junto a la joya de la corona, la Alhambra, son lugares emblemáticos de Granada, cuya visita se está o se va a Granada, cuando se está o se va a Granada, es de obligado cumplimiento. No olviden ustedes ir, mira, el Albaicín me encanta, porque está lleno aquello de chavales gitanos, tocando la guitarra. Yo me extasío escuchándoles tocando la guitarra. Cuando alguna vez he estado, a ver, hace 4 o 5 años que no voy, pero cuando iba, alguno de, pero eche algo, señorito, eche algo aquí, tenía el platillo puesto aquí, eche algo. Bueno, siempre daba alguna cosilla. Y con esto, que yo creo que ya os he aburrido bastante, aunque verán, voy a decir una cosa que es la siguiente. Hay un gran amigo del señor Ríos y mío, cuando da alguna conferencia, dice, yo me fijo mucho si he aburrido a la gente o no, y es si cruzan las piernas o bostezan. Y aquí no se ha visto ni cruzar las piernas a ninguno ni bostezar, por lo tanto eso quiere decir que no se ha aburrido. Muy interesante. Por lo tanto, No ha bostezado nadie. un momento, que me dicen que han visto el fantasma del pobre Badía, el chico por ahí, dando vueltas. Hazle pasar, Ahí está, Alejandro, ahí hazle pasar. Ahí está. Destacando. Y ahora, gracias por vuestra atención y reitero mis gracias a doña Paquita Marín por su amabilidad al invitarnos a que hoy hayamos platicado sobre la bella traer. Muchas gracias, Paquita, y me tienes a tu disposición. Gracias a vosotros por permitir que estamos aquí con vosotros media hora, una hora, el tiempo que haga falta, charlando amigablemente con vosotros. Y ahora, pues como decía mi compañera María Gema, si hay alguna pregunta, alguna duda, que seguro que hay muchas, que yo me he limitado a leer lo que está mal escrito. Doña Cristina, ¿se va usted? Hola, perdón. ¿Se ve? Vaya. Bueno. Some question, Sí, or not? sí, Yes? sí, sí, yes. La cuestión. Rompe usted el fuego, don Alejandro. Yo lo que no me explico, lo vengo hablando desde hace ya décadas. Sí, lo que no me explico, que lo vengo hablando desde hace décadas, es cómo con las inspiraciones que hay en Granada, cómo el pianista Felipe Campuzano, lo mismo que sacó un disco de Jaén, de Sevilla, de Cádiz, ¿cómo es que no sacó un disco de Granada? Es lo que no me termino de explicar. Bueno, Porque mira que en Granada hay para inspirar. a veces tú sabes perfectamente que puede ocurrir lo siguiente. Tenemos alguna cierta enemistad nosotros con algún juez y como te toque entrar en aquella sala y te miro y te haces, malo, me voy porque ya tengo mucho perdido. Pero que Esto es igual. No, pero que esto no se ocurre. No, que no es formal lo que le estoy diciendo, ¿eh? es lo que Yo tuve una vez un problema, hace ya bastantes años, con un juez, don Eduardo Barrachina, que luego fue profesor de la niña. no eres ni el primero ni el último que ha tenido. Y tuve que recurrir, ahora hace ya 40 años está prescrito todo, tuve que recurrir a un juez muy amigo mío que estaba en el Tribunal Central de Trabajo de entonces. Tribunal Central. Que luego se eliminó cuando la autonomía, pero Sí, entonces sí, los sí. recursos los hacíamos al Tribunal Central de Madrid, de Trabajo Madrid. Yo todavía no ejercía. Yo Yo soy todavía muy viejo, no yo era. soy muy viejo. Y tuve que recurrir a él, le llamé y me dice, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Llame la sentencia eso. Y la sentencia le dijo al día siguiente, ahora yo presento un recurso de aclaración, ya pues a los plazos. Preséntalo y te lo admito. El artículo 105 de la antigua ley de procedimiento laboral establecía que cuando se daba la carta, estoy hablando
de la ley anterior a la del 80. Sí, sí, de la Anterior. yo no la llevé. Cuando la ley, cuando te decía que cuando la carta de despido, cuando no había carta de despido, el contrato era nulo. Luego se modificó y ahora se ha vuelto otra vez. Y ahora, por vía jurisprudencial, estamos viendo otra vez a hablar del despido nulo. Sí. Ahora, bueno. Era nulo de pleno derecho. El juez dictará, pero además era categórico, el 105, dictará de tal la nulidad del despido. Y a mí me dictó una sentencia que todo porque tuvimos una enganchadita. ¿Todo por? Tuvimos una enganchada. No ese día, sino habíamos tenido... Otra si ya te tenía manías, Claro, dictó una sentencia diciendo, pero es que además ni siquiera decía de despido improcedente. Lo que decía era que no había tal despido. Claro, digo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Una serie de trabajadores que los hombres se encuentran en la calle sin derecho a paro, porque entonces el paro solamente lo tenían del despido improcedente. Luego ya salió la ley que modificó que ya incluso con despido procedente también tenía derecho, y es un periodo de espera y tal. Claro, y yo no sabía que llamar a este juez de Madrid, Madrid, y ya me pasa esto. Dice, ya me copia la sentencia. Y la copia la sentencia, o fui a Madrid, no me acuerdo. Presenta recurso de aclaración. Ya no estoy en tiempo. Preséntalo. Porque el recurso de casación no dirá que tú has presentado recurso, sino él de oficio, y él lo puede rectificar en cualquier momento. Lo sabe. Nosotros tenemos 24 horas para hacer el recurso de aclaración. Una vez no han rectificado la sentencia, pero después cuando se da cuenta 5 días después o 10 días después, puede hacerlo. Lo dictó y así era el efecto. Lo recurrió al Tribunal Central del Trabajo y el efecto. Sí, sí. Pero mientras tanto, imagínate el Pues ya ves, despacho, dímelo a mí. un montón de trabajadores que teníamos allí todos los días llevando, ¡ay, usted tiene alguno! Dímelo a mí también, dímelo a mí cuando... Perdonen ustedes que Tema de es la deformación profesional, perdonen ustedes que la deformación profesional. Es ¿Y así. alguno tiene alguna pregunta más que hacer a Donaire? Sí, sí, Ya, hace. ya. Yo, si me permite, no Sí, Cristina, sí, tengo tranquila. que despedirme. Tienes Gran que marchar, amigo y venga. ¿Me has traído el compañero, sombrero? eres grande, eres maravilloso. Cristi, ¿me has traído el sombrero? No, que las responsabilidades ¿No me has que traído el tengo... sombrero? ¿Qué? ¿No me has traído el sombrero? No, para que vengas a buscarlo. Bueno, Que las responsabilidades me aclaman a la otra Venga, punta de Cristina, guapa, Barcelona. gracias Ha por sido un venir. placer escucharte y he Venga. hecho el esfuerzo Recuerdo de a venir. Dale un abrazo a Gerardo. Sí, Dale un abrazo a Gerardo. Gracias, un beso muy grande. Gracias, Paquita. Cristina es de la Casa de Cantabria de Barcelona. Ah, es mira. la secretaria de la Casa de Vaya. Cantabria. Gracias. Gracias por venir, Cristina. Gracias. Gracias. Bueno, Bueno, pues ¿alguna pregunta? Y si no, cerramos ya. Te ha salido a poco, ¿eh? Sí, no, pero la vamos a repetir. Ah, La vamos a repetir, ¿eh? Porque a mí también me ha salido a poco. Ahora, cuando terminemos, no os vayáis, que tenemos un vinito y un pequeño aperitivo para todos, ¿vale? Menos mal, yo pensaba que no ibas a trabajar. Yo digo, ya estamos. Bueno, como todos los que habitualmente venís aquí, ya sabéis que nunca dejamos que se nos vaya sin el recuerdo de su paso por la Casa de Andalucía del día de hoy. En este caso es una conferencia, pero como dije anteriormente, Marigema nos presentó un libro que fue una auténtica maravilla, que lo vamos a volver a presentar, si no es la continuidad del libro. Y yo quiero hacerle, si te pones de pie... Si me lo permite, sí. Sí, poquito a poco, tú tranquilo. Ya, bueno, pues yo, como presidenta de la Casa de Andalucía y en nombre de toda la Junta Directiva, te quiero hacer entrega de ese diploma para que tengas un recuerdo de tu paso por nuestra entidad en el día de hoy. Y luego lo pones en tu despacho, en tu casa, donde tú creas Más evidente. es un recuerdo de la Casa de Andalucía, pero también de Granada. Muchísimas gracias. Y repetir lo demás que me tendría a vuestra disposición. Muchas gracias. Sí, que se vea, que se vea. Que se vea. Qué bonito.
algo que es muy valioso para nosotros, como es la insignia de la Casa de Andalucía, que veo que no llevas y esto quiere decir que es que no tiene, por lo tanto te la voy a poner yo hoy. Para que cada vez que entre por esta puerta, venga con ella puesta. Muy bien. Sí, la haré. ¿Eres andaluz de adopción? Así que... Ya eres andaluz exactamente. Hace mucho tiempo que soy amigo. Yo soy del Valle de los Pedroches. Mira ya, ¿te consta? Tocando el Valle de los Pedroches, a 18 kilómetros del Valle de los Pedroches. Iba a buscar muchas bellotas yo cuando era crío. Buen jamón, buen jamón. Era cuarto, fantástico. Iba a buscar bellotas yo allí al Valle de los Pedroches cuando era crío con mi padre. Teníamos los costales llenos para Y que... las dulces, te las ibas comiendo por el camino. Claro. Para engordar a los cerdos con perdón. Para engordar a los cerdos con las bellotas. Muchas gracias Gracias a ti. y ahora vamos a